verso 13. Y comparto, hermano, lo que dice el hermano Johan. Aquí hay un ambiente de gloria, amén. Hay un ambiente especial y qué bueno que no nos desconectemos, sino que a la medida que vamos escuchando la palabra de Dios, sigamos alabando, sigamos exaltando, sigamos reconociendo a Dios, porque empezamos en victoria este culto, ¿verdad? Y lo vamos a terminar en victoria. Amén. Salmos capítulo 103, verso 8 al 13. Verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Escuche esto: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Vamos a orar una vez más, aprovechando la posición. Si usted quiere que Dios le diga algo esta noche, levante sus manos, cierre sus ojos, invoque el nombre del Señor Jesús y dígale: Señor, aquí estoy esta noche, Dios, deseando escuchar tu palabra, Dios. Soy un convencido que tienes algo más para decirme en esta noche, Dios. Bendito Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Invocamos tu nombre, Jesús, esta noche, Dios. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Dame palabras, Señor. Dame la unción necesaria, Señor Jesús, esta noche. Bendice la iglesia, Dios. Danos un consejo, Señor, sabio, que nos acerque a ti, Dios. Bendice la iglesia, bendice los amigos, Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor Jesús. Amén. Bien, pueda siéntense, hermanos. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Bien, el Señor me ha dado la oportunidad esta noche de compartir su palabra y les quiero, con la ayuda de Dios, transmitir un pensamiento que el Señor me regaló. Cuando iniciamos la vida cristiana, cada uno de nosotros, todos queríamos estar cerca de la presencia de Dios y queríamos serle fiel a Dios en todo momento. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, todos anhelábamos buscar la presencia de Dios, queríamos orar, queríamos venir al culto. Nadie nos tenía que invitar a un ayuno, nadie nos tenía que invitar a una vigilia, nadie nos tenía que decir nada, porque deseamos de una manera especial sentir la presencia de Dios. Deseamos venir a este altar, deseamos llorar en la presencia de Dios, deseamos poder sentir una experiencia cada vez más fuerte de la presencia de Dios. También queríamos serle fiel a Dios en todo. No queríamos contaminarnos, no queríamos ir al mundo, no queríamos hacer nada que ofendiera a Dios. Queríamos ser santos para Dios. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, como que nos repugnaba el mundo y no queríamos pensar, no queríamos hacer, no queríamos decir, no queríamos comprometer nuestra vida cristiana con el pecado, porque queríamos estar muy bien delante de la presencia de Dios. Pero a lo largo de la vida cristiana empezamos así y se nos van presentando algunas situaciones en las que por algunos momentos ofendemos y fallamos a Dios. ¿Verdad, hermanos? Todos en algún momento en la vida cristiana ofendemos a Dios. Y quizás todos esos errores que cometemos de alguna manera empiezan en nosotros como a darnos un cargo de conciencia, como a no dejarnos vivir tranquilos porque hemos ofendido a Dios. Y empieza una lucha en nosotros de ofender a Dios y de no ofender a Dios. Empieza una lucha entre nosotros de agradar a Dios, de orar, de buscar a Dios, pero también empezamos en algunos casos como a recibir lo que el mundo ofrece. Quizás cuando empezamos la vida cristiana
a lo que ahora somos ya no es lo mismo, ¿verdad? Para algunos, porque no es para todos, su vida cristiana ha ido creciendo, ha ido mejorando, ha ido madurando, ha ido estando mejor en la presencia de Dios. Pero quizás para todos no es así. Y uno a veces quisiera corregir como esos errores que cometió en el pasado. Y quisiera como poder devolver el tiempo y corregir muchas cosas que no debimos hacer, pero ya no se puede. Pero estaba meditando en este programa de renovación espiritual que fluyó en el corazón de nuestro pastor. Y Dios nos quiere decir que aunque han pasado muchos días de nuestra vida cristiana y las circunstancias quizás no son las mismas, Dios nos sigue ofreciendo misericordia, nos sigue ofreciendo amor, nos sigue ofreciendo paciencia, nos sigue ofreciendo oportunidad de seguir adelante. Dios hoy nos ofrece renovación espiritual. Amén. Cuando se habla de renovación, estamos hablando de algo que no está funcionando como debería funcionar. Y quisiera como que nos metiéramos un poquitico en esa relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Será que nuestra relación con Dios está funcionando de la mejor manera? Nosotros decimos, nos vamos a renovar en la presencia de Dios, nos vamos a meter en la presencia de Dios, vamos a cambiar. Pero yo creo que no es que nosotros nos renovemos, sino que Dios nos renueva a nosotros. ¿Por qué? Porque la tendencia de nuestra carne es continuamente a pecar, es continuamente a hacer lo malo delante de Dios. La tendencia de nuestra carne es alimentar la carne. La tendencia de nuestra carne es quizás no agradar a Dios. Pero Dios, que es espíritu, puede trabajar en las cosas que son del espíritu. Quizás nuestra vida cristiana no sea la mejor en estos momentos, para muchos, para otros no. Pero yo soy un convencido de que Dios tiene un propósito con este programa y en este culto, porque se está sintiendo la presencia de Dios de una manera especial, y todos los días se siente la presencia más y más y más, y uno viene a estos cultos y como que se llena de esa presencia de Dios. Y cada vez me convenzo más de que Dios todavía mete su mano en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y quita como todas esas emociones, todos esos pensamientos, todas esas barreras. Como que Dios mueve nuestra voluntad para hacer que lo que no está marchando bien empiece a marchar bien. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Hay una escena en la que quiero que meditemos un momento. Yo sé que usted la ha leído, pero se las quiero compartir. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro, escuche, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que todos hemos leído esta porción de la palabra de Dios. Y es una escena en la que uno puede ver algunas falencias cuando uno empieza una vida cristiana caminando lejos de la presencia de Dios. Primer punto dice:
Pedro le seguía de lejos. El segundo punto lo podemos mirar, que nos mezclamos con los que están en contra de Jesús. El tercer punto, con nuestros actos empezamos a negar a Jesús. Y el cuarto punto, escuche, el Señor nos ve y nosotros sabemos que no estamos bien. Esos 4 puntos los pude resaltar de ese texto que acabo de leer. Y parece que fueran los 4 pasos para uno decir no hay nada que hacer. Si empezamos nuestra vida cristiana y empezamos a vivir lejos de la presencia de Dios, y empezamos a mezclarnos con el mundo, y empezamos a estar con aquellos que no son de bien para nosotros, y empezamos a dejar de orar y empezamos a dejar de buscar la presencia de Dios, yo creo que es un mal indicio para nuestra vida espiritual. Y cada vez que uno como que quiere venir a buscar la presencia de Dios, pero por algún motivo no viene, y se le vuelve una rutina, y quizás esta semana voy al culto, y quizás esta semana no voy al culto, y empieza uno a seguir a Jesús de lejos, y empiezan las circunstancias quizás a cambiar. Y para algunos presenta esto como que su vida espiritual ha empezado a fracasar. Y yo creo que eso mismo sentía Pedro. Pedro se sentía un fracasado. Y quisiera recordar que Pedro estuvo cuando Jesús multiplicó los peces. Yo me imagino que Pedro recordaba todo esto. Hágase esta imagen de lo que voy a leer. Pedro niega a Jesús y cuando Jesús lo mira, Pedro sale llorando amargamente. Y Pedro empieza a pensar, pero yo estuve cuando Él multiplicó los peces, cuando Él sanó de fiebre a mi suegra, cuando Él sanó al leproso, cuando Él levantó el paralítico, Pedro estaba ahí. Cuando Jesús maldijo la higuera, Pedro estaba ahí. Cuando Jesús multiplicó los panes, Pedro le dijo a Jesús que Él era el Cristo. Pedro reconoció que Él era el Cristo. Pedro estuvo en la transfiguración cuando Jesús le mostró que no era un simple ser humano. Pedro vio cuando los demonios obedecían las órdenes de Jesús y salían de las personas. Pedro también estuvo en ese momento. Pedro caminó en el mar con Jesús, aunque por un momento, pero caminó en el mar. Yo creo que todo esto entró a la mente y al corazón de Pedro después de negar a Jesús. Porque todo eso se acumuló en su corazón y empezó a llorar amargamente. Y lo más tremendo es que Pedro le dice a Jesús que si fuera necesario, Él moriría por él. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando uno está cerca de la presencia de Dios, uno es como muy animado, como muy metido, como muy emocionado, como que todo lo ve muy bien, como que todo lo ve fácil, como que todo se puede. Y es verdad. Mientras esté en la presencia de Dios, sí es verdad. Pero cuando Pedro comete el error de empezar a seguir a Jesús de lejos, y cuando se ve alrededor de sus enemigos y que él estaba solo, negó a Jesús. Y cuando uno empieza a seguir a Jesús de lejos, ya no es el mismo. Pero tengo una noticia, tampoco se ha acabado todo. Porque si recordamos cuando Jesús muere y resucita, cuando se encuentra a Pedro, lo primero que le dice no es: Pedro, tú me negaste, tú la embarraste, ¿verdad? Jesús no llegó reprochándole a Pedro lo que había hecho. Me llama mucho la atención porque Jesús le empieza a decir: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Haz la pregunta de Pedro. Y yo creo que Pedro como que se vuelve otra vez al pasado y dice, pero ¿por qué me dice esto? Si yo lo negué 3 veces, si yo lo abandoné, si yo lo dejé solo. Y quizás Pedro todavía se sentía un poco reprimido, maluco, porque había negado a Jesús. Pero Jesús no lo estaba reprochando. Jesús le estaba preguntando que si lo amaba. Y yo creo que es lo mismo en esta noche. Dios no está para reprochar nuestros pecados. Dios no está para reprochar quizás que hemos fallado un poco, que nos hemos alejado un poco. El Señor esta noche está para decirle que si todavía lo amamos, que si todavía queremos estar con Él, que si todavía queremos crecer en nuestra vida espiritual, que si todavía queremos sentir su presencia,
Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No tenemos un Dios que a toda hora nos está acusando. Es que tú fallaste la semana pasada. Es que tú no viniste al culto este mes. Es que tú hiciste esto, aquello. El Señor nos está diciendo que si todavía lo amamos, Él nos quiere dar renovación espiritual. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Tomemos agüita, hermano, que esto da muchos nervios. Pero aquí está la presencia de Dios, amén. Y donde está la presencia de Dios, allí hay libertad. A veces cuando uno lee la palabra de Dios, se encuentra con unos versos como que le devuelven, los jóvenes decimos así, como que le devuelve la moral a uno para seguir la vida cristiana. Como que le da ánimos para uno seguir adelante, como que uno piensa, hombre, sí, la embarré, pero cuando lee algunos versículos uno dice, pero Dios todavía me está diciendo que sigamos caminando, que vamos para adelante, que todavía no está todo perdido. Y uno como que se empieza a sentir fortalecido por la palabra de Dios y fluye algo dentro de uno, como que lo anima, como que lo impulsa a seguir adelante. Y me encontré en este versículo que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Porque quizás el enemigo está deseando el momento y pensando en cómo destruirte. Quizás estará pensando el enemigo, espere que se acabe el culto, espere que llegue a la casa y verá lo que le tengo preparado. Quizás el enemigo podrá pensar muchas cosas, o quizás se escuche una voz, hombre, la embarraste, ya no estás orando, ya no es el mismo que antes, ya no hay posibilidad. Y vienen muchos pensamientos, y quizás el mundo también nos empieza a juzgar y a decir las cosas. Mirás cómo has cambiado, antes venían a los cultos temprano y ya no lo estás haciendo. Y empieza todo el mundo como que a criticar y el enemigo a hablar, y empieza uno como a escuchar ese montón de pensamientos negativos. Pero cuando yo leo este versículo, el Señor me dice que no es importante lo que piense los de afuera ni lo que piense el enemigo, que lo más importante es lo que piensa Dios. Y los pensamientos de Dios es que todavía hay victoria, es que todavía hay renovación. Dios sigue pensando en que nosotros podemos seguir adelante. Dios sigue pensando en que todavía hay oportunidad. Amén. Dios sigue pensando que todo no está perdido. Dios sigue pensando en que adelante hay frutos, en que adelante hay triunfos, en que adelante tenemos una esperanza de gloria. Dios sigue pensando positivamente de nosotros. Que va, que el mundo piense lo que quiera, pero mientras Dios piense a favor de mí, yo creo que esta noche podríamos dar una alabanza de victoria y decir: Dios está con nosotros. Todavía hay bendición, todavía hay renovación, todavía podemos ser mejores. Amén. Qué bueno que nosotros dimensionáramos esta noche la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Porque quizás a veces vivimos una vida espiritual, no sé si sea muy fuerte decirlo, un poco arrastrada, un poco como difícil, como lamentable, y es como si nuestro Dios no pudiera hacer nada. Y yo creo que nosotros debemos tener una vida de la altura de nuestro Dios, una vida grande. Yo entiendo que todos tenemos momentos de adversidad en que nos afligimos, pero una cosa es afligirse y otra cosa es estar en pecado. Una cosa es afligirse y otra cosa es vivir en derrota. Y si nosotros entendiéramos la magnitud del Dios que nosotros tenemos, yo creo que viviríamos mejor. Yo le quiero invitar, ahí sentadito ahí, y no me responda. Usted piense más o menos cuántas veces le ha fallado a Dios.
piense ahí, ¿cuántas veces, en número, cuántas veces le ha fallado a Dios? Medite sobre un momento. Uno tendría que decir muchas, ¿verdad? Muchas, muchísimas. Pero véanos aquí cantándole a Dios, ¿verdad? Aquí todavía sentados en la iglesia. Le hemos fallado muchas veces a Dios, pero todavía venimos al altar, pero todavía queremos orar, pero todavía queremos mejorar, ¿verdad? Tendríamos que reconocer que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Una vez alguien le preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7. Y le dice el Señor: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto da esa operación? ¿Cuánto? 70 veces 7, no 7 por 7. 70 por 7. 490. Sí. Escuche, si eso nos lo pide el Señor a nosotros, que somos seres humanos, que somos más bien malitos para perdonar y para dar oportunidades, porque nosotros no somos malitos para eso, ¿verdad? Pero si eso nos lo pide Dios a nosotros, que somos seres humanos imperfectos, con muchos errores, con muchas falencias, yo me pregunto, entonces, ¿cuántas veces está dispuesto Dios a perdonarme y a darme una oportunidad? Amén. Es ahí donde digo yo, qué bueno que todavía estamos aquí, porque han sido muchos los pecados, pero han sido muchas las oportunidades de Dios, han sido muchos nuestros errores, pero la misericordia de Dios ha sido mucho más grande para nosotros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero escuchen, sobre los que le temen. ¿Cuántos temerosos hay aquí de Dios? Todos ustedes son temerosos de Dios. Todos tenemos respeto para con Dios. Seres humanos común y corriente, pero somos temerosos de Dios. Amén. Entonces esa misericordia que no tiene fin, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, es para nosotros, es para usted, hermano. Porque el enemigo quizás quiere que vivamos como cabizbajos, como que ya todo se acabó, como si nunca un cristiano nunca hubiera pecado. Y aquí todos hemos pecado. Pero el enemigo como que nos quiere meter ese cuento a nosotros. Pero el Señor nos quiere decir que Él nos quiere renovar. Él nos quiere decir que todavía nos va a dar otra oportunidad. Él nos quiere decir que su brazo no se ha cortado para levantar al caído, para perdonar al que ha cometido pecado. Porque nuestro Dios no vino esta noche a acusarnos, no vino esta noche a reprocharnos. Vino en esta noche a que nos metiéramos en un momento de intimidad, en un momento pasional con Dios. Al menos es lo que yo he sentido desde que empezó el culto. Empezamos a cantar y empezamos a aplaudir y empezamos a llorar. Y yo he sentido que la presencia de Dios se ha pasado por este auditorio, tocando nuestros corazones, queriendo renovar, queriendo quitar la culpa del pecado, queriendo dar fuerza al cansado, queriendo cambiar nuestra situación. Porque en el nombre de Jesús nuestra situación va a cambiar y va a mejorar. Va a mejorar nuestra vida espiritual. Vamos para adelante, vamos a seguir cantando, el enemigo quiera o no. Vamos a seguir viniendo a los cultos, vamos a seguir adorando, vamos a seguir aplaudiendo, vamos a seguir predicando que Jesucristo es Dios. Vamos a seguir adelante y el enemigo no nos va a derrotar más. Amén. El enemigo muchas veces ha querido estorbar nuestra vida espiritual. Y ahorita tenía un sentir de decir algo y no lo dije, pero ya el Señor me lo trajo a la mente otra vez. Y qué bueno que el enemigo, que no haya ningún endemoniado acá, porque si está lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Porque el enemigo no va a acabar con esta fiesta espiritual.
El enemigo no se va a poner contra nosotros. Tenemos un Dios en los cielos. Tenemos un Dios que tiene una mano poderosa. Tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos un Dios que se mueve en medio de nosotros. Tenemos un Dios que cuando uno lo siente, como que da ganas de llorar, da ganas de alabar, da ganas de seguir adelante. Bendito el nombre de Jesús. Es cierto que solo Dios puede renovar nuestra vida espiritual, pero también es necesario que nosotros hagamos algo. Él es el único que nos puede renovar, pero nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que reconocer nuestra condición y tenemos que acercarnos a Él. Eso nos toca a nosotros. El resto lo hace Dios. Yo quisiéramos que meditáramos un momentico en la parábola del hijo pródigo. Todos sabemos que en esta parábola es en la escena en que un hijo le pide la herencia a su padre y va y se la malgasta. Y va y la pierde, valga la redundancia, perdidamente. ¿Verdad? Pero cuando se le acaba todo y cuando se ve mal, decide como reconocer que es mejor estar cerca de su padre. Amén. Y yo creo que nos podemos identificar completamente con esto. Uno a veces se pone de terco a meterse donde no se debe meter, a hacer cosas que no debe de hacer, y empieza como a alejarse de la presencia de Dios. Empieza como a perder esa riqueza espiritual que Dios le ha dado a uno y a entregársela y a derrocharla en el mundo. Pero lo bueno de esta semana de renovación es que no estamos hablando de condenación, sino que en esos momentos cuando uno se siente así culpable, uno como que dice, hombre, ya estamos en la mala, vamos a buscar de Dios. Escuche, y Dios es tan bueno, pero tan bueno, que cuando uno como que toma esa decisión, como que el corazón de Dios se mueve. Porque este hijo, después de que lo desperdició todo, él dice, yo aquí me estoy muriendo de hambre, me voy a levantar y voy a ir donde mi padre. Y le voy a decir, Padre, pequé contra el cielo y pequé contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No me diga más hijo. Al menos hágame como uno de sus jornaleros. Y para mí es suficiente. Ahí hizo el primer paso. Reconoció su condición. Supo que la embarró. Supo que no estaba haciendo las cosas bien. Y también hizo el segundo paso. Y poniéndose en pie, se dirigió a buscar a su padre. Y es, yo creo, que lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestro Padre Celestial está aquí, de eso no hay duda. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, no va a pasar nada. Si nos quedamos ahí impávidos, sentados, sin voluntad, sin querer hacer nada, no va a pasar nada. Este hombre se vio en una necesidad y se levantó y se acercó a su padre. Pero eso no es lo que me llama mucho la atención, porque nosotros somos seres humanos y muchas veces ofendemos a Dios. Lo que me llama la atención es lo que pasa de ahí en adelante. Que si usted lee bien, cuando el hijo se acerca, su padre lo ve de lejos. Y dice que no es el hijo, lea bien, es el padre el que sale corriendo. Es el padre el que sale corriendo a su hijo y lo abraza y lo besa y se regocija. Porque la Biblia dice que cuando él lo vio de lejos fue movido, escuche, movido a misericordia. Sintió que su hijo se había alejado y estaba mal, pero que quería volver. Y fue movido a misericordia y lo llevó a buscarlo a él y lo abrazó y lo besó. Y cuando lo tenía ahí, le dijo, quítenle esos vestidos, póngale otro vestido, póngale otros zapatos, póngale un anillo y llame a los amigos que vamos a hacer fiesta y mate el becerro gordo, porque vamos a hacer fiesta, porque este hijo que se había ido ya ha vuelto. Amén. Todo esto me muestra a mí un cuadro de la misericordia inmensa de nuestro Dios, porque ese Padre representa a nuestro Dios. Que muchas veces cuando nosotros hemos decidido alejarnos de Dios y el Señor al menos nos ve de lejos,
El Señor como que se viene a estar cerca de nosotros y nos abraza, porque Dios también es movido a misericordia, porque Dios también siente compasión por nosotros. Y como que Dios nos abraza. Y cuando estamos en la presencia de Dios, Dios como que nos quita ese vestido de pecado, ese vestido de tantos errores, y nos viste de santidad, y nos viste de renovación, y nos viste de misericordia, y nos viste de una oportunidad más. Todo esto porque nuestro Padre también tiene misericordia de nosotros. Qué bueno que nosotros tomáramos esa misma actitud de este joven, de este hombre. ¿Y por qué no utilizar esas mismas palabras? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Alguna vez un joven que cometió un error se sentía muy mal y le dijo así al Señor: no soy digno de que me llame más tu hijo. Y ese joven me cuenta que empezó a sentir la presencia de Dios de una manera especial, y empezó su corazón a quebrantarse y empezó a llorar y empezó a sentir la presencia de Dios. Porque le voy a decir algo: lo que Dios más ama en toda la creación son sus hijos. Y que un hijo le venga a decir: no me diga más que soy su hijo, hágame como uno de sus jornaleros, eso para Dios no es aceptable. Porque Él nos quiere como sus hijos. Él nos quiere como a alguien precioso. Él no nos quiere como el mundo nos quiere, ni como cualquiera. Él tiene un sentimiento especial por nosotros. Y cuando nosotros podemos entender eso, entonces yo creo que nos podemos rehusar a quedarnos sentados en las bancas, a quedarnos quietos cuando todo el mundo está cantando. Y cuando uno siente que Dios está es para perdonar, para ayudar, para restaurar, para renovar, a uno como que no le duele y sale de esas bancas y se tira aquí en el altar. Y uno empieza a llorar, pero uno lo hace es porque ha entendido que ese Padre tiene mucha misericordia, tiene mucha paciencia para con nosotros. La palabra del Señor dice que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Lento para la ira, se demora para enojarse, pero cuando se trata de misericordia, como que se afana, como que abre las manos, como que quiere que todos lo sientan, porque es grande en misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Aquí se siente algo especial. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente una presencia muy sublime. Como dice el coro, que no se ve, pero que se siente. ¿Verdad que ahí se siente la presencia de Dios? Alábelo, hermano. Exáltelo ahí sentado. Sienta la presencia de su Padre. Sienta la misericordia de Él. Dele una alabanza. Dele una gloria a Él. Dele ese aplauso con alegría. El rey David también cometió muchos pecados. No fue uno, fueron muchos pecados. Y era hombre varón conforme el corazón de la voluntad de Dios, pero también la embarró mucho. Pero hizo los dos pasos. Reconoció su situación y se acercó a Dios. Y yo no sé si soy yo solamente que me identifico con este versículo, pero lo he tenido que leer muchas veces y he llorado muchas veces. Pero ha sido por reconciliarme con la presencia de Dios. Y Él escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, mire, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquel que se quiera renovar en la presencia de Dios tiene que tener la decisión de decir: hombre, yo necesito de Dios. Hombre, no me puedo quedar sentado. Yo tengo que acercarme al altar. Yo tengo que ir al culto. Yo tengo que orar. Yo tengo que hacer algo.
pero hay que reconocerlo y hay que decidir acercarse a Dios. Esta noche hay un altar aquí abierto para todos. A mí me pareció muy bonito cuando vinimos y empezar el programa y se vio tanto espacio acá. Yo dije, qué bueno, hay un altar y es de nosotros. No es de nadie más, es de nosotros. Y podemos utilizarlo para acercarnos a tener un encuentro con Dios. Y podemos utilizarlo para empezar a renovarnos en la presencia de Dios. Hay un altar abierto en el que quiera puede venir a renovarse delante de Dios. El que quiera. Porque Dios, nuestro Dios no es pobre. Él es suficiente y vasto para todos nosotros. El que quiera se puede venir a renovar en la presencia de Dios. Tú te puedes quedar quieto. Tú si quieres no hagas nada. Pero si quieres hacer algo, ven y hazlo en la presencia de Dios. Y Dios hará algo por ti. Si estás necesitado de la presencia de Dios, decide hacer algo, muévete de ahí. Da una alabanza, habla con Dios, pero haz algo. Que si tú haces algo, Dios hará algo por ti. Dios quiere lo mejor para esta iglesia. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia triunfante. Dios quiere que esta iglesia esté vestida de ropas dobles. Dios quiere que esta iglesia sienta su presencia. Dios quiere que esta iglesia vaya como la aurora, de aumento en aumento, de aumento en aumento, de aumento en aumento. La renovación no es solo para aquellos que se han distanciado de Dios, no, sino para aquellos que también quieren más de Dios. Alguno puede decir, yo quiero más santidad de Dios. Yo quiero más presencia de Dios. Yo quiero más Espíritu Santo de Dios. Algunos que estén bien pueden decir eso y se pueden renovar en la presencia de Dios. Pero otros que de pronto saben que no están bien en todo como deben de estar, pueden pasar a este altar y empezar a decirle al Señor: Señor, necesito renovación, necesito misericordia, necesito una oportunidad más, necesito que me escuches esta noche. Y el verso decía: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que nosotros nos merecemos, Dios no nos lo ha dado. El castigo, la reprensión que nosotros nos merecemos, Dios no nos la quiere dar. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Y nos dice: cuánto está lejos el oriente del occidente. Es muy ancho, hermanos, es muy ancha la misericordia de Dios. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Escuche esto: porque como el Padre se compadece por sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y los que tenemos hijos sabemos que nos movemos muy fácil, nos compadecemos muy fácil. Es muy sensible cuando nuestro hijo se acerca a nosotros. Es muy difícil no darle un abrazo, es muy difícil no ayudarlo, es muy difícil no hacer nada por él, porque son nuestros hijos, porque tenemos un sentimiento de amor por él. Y sabe, así como los padres se compadecen por sus hijos, así se compadece el Señor por cada uno de nosotros. Tú que estás ahí arrodillado, estás recibiendo la misericordia de Dios. Así como el Padre se compadece. Oh, eso a mí me llena de emoción, me llena de alegría, me llena de esperanza saber de que Dios no quiere que nos vayamos, de que Dios no quiere que estemos mal, de que Dios no nos quiere rechazar a pesar de nuestros errores, sino que quiere que nos renovemos, que nos metamos en su presencia, que lo dejemos sentir, que nos quiere cambiar, que se quiere mover. Oh, Dios se compadece, Dios se compadece, Dios se duele de nosotros, Dios tiene misericordia por nosotros.
Hay que hacer algo esta noche, iglesia. Hay que hacer algo, porque la misericordia de Dios se está moviendo, porque Dios está pasando por esas bancas, porque Dios está pasando por esos corazones. Hay que hacer algo. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que aprovechar que Dios está renovando, que Dios está moviendo. Vengo a ti, Señor.